Voy a dejar en la palabra al hombre más esperado en esta, Lionel Muñoz. No voy a pormenorizar las naderías que demoraron mi arribo aquí a compartir con ustedes, pero sí quiero decirles que me pasó lo mismo. Cuando agarré el tomo de Sergio, pues no lo solté hasta que pude finalmente sentarme a hacer esto que quiero compartir con ustedes, siendo siempre buena la palabra que me excuse en el arrojo y en la temeridad, estando yo ante los maestros a los que uno debe pues la vida académica, que me conocen pues de todos mis días en la escuela de historia. Las páginas del libro de Sergio Guerra constituyen un viaje simultáneo y en varias direcciones hacia el fondo de nosotros mismos. De un nosotros en un sentido latinoamericano y caribeño, en virtud de que Guerra desgrana con precisión los tiempos previos a la independencia, para encontrar en ellos un diálogo permanente, complejo, diverso y a veces contradictorio entre el peso de la antigua tradición proveniente de Europa y los surcos profundos de las tierras nuestroamericanas. Acá se conjuga lo telúrico y lo ancestral con la amalgama étnica, cultural y civilizatoria que explica lo que somos y que dio a la crisis histórica de la independencia un camino diverso y único a la vez. En tal sentido, este premio Casa de las Américas en el año 2010 irrumpió sin complejos en el escenario editorial para polemizar por igual con las tesis exclusivamente hispanistas de la independencia, tesis que solo parecen ver en Europa las razones que explican la reacción nuestroamericana, así como también para impugnar a quienes desde el otro extremo otorgan exclusividad en su explicación sobre el esguince político de la independencia a rutas basadas solamente en nuestras revueltas locales contra el orden colonial. Lo cierto es que la una sin la otra no logran explicar y menos comprender o hacer comprender un enrevesado proceso cuyo tapiz hay que tejerlo a varias agujas y con diversos colores a un lado y al otro lado del océano Atlántico. Esa miríada de sucesos que a veces lucen abigarrados se ofrecen en orden explicativo en la narrativa histórica de Guerra Vilaboy, quien conjuga su fidelidad al dato histórico, con lo cual se aferra a su condición de acerado historiador, con un sentido menudo de la palabra que logra el efecto de situar al narratario en el contexto de los sucesos que refiere. Lo que tú decías, coincidimos en eso. La influencia norteamericana en la independencia de América Latina y el Caribe aparece retratada sin dogmatismos ni torceduras. Las contradicciones centrofederales afloran para expresar las distancias entre espacios que de pronto se vieron sueltos y en la obligación de entenderse entre sí y con sus respectivas capitales. Aunque vemos desfilar nombres inapelables como los de Hidalgo, Morelos, Bolívar, Nariño, Belgrano, Artigas, O'Higgins o San Martín, también se asoman actores en que el libreto oficial ha colocado en segundo reparto, cuando en realidad tuvieron un rol protagónico en momentos estelares. La estructura social nuestroamericana figura como fondo de explicación de los sucesos, sin perder de vista la influencia de contextos más inclusivos en el desenlace independentista. Lo crudo de una contienda que entramos en espacios diversos fue una guerra a muerte, se presenta retratado con todo el horror de algunos parajes en los que el fuego de la revolución social quemó a no pocos desprevenidos que pretendieron jugar con las aspiraciones de los sectores populares. Las razones que explican la pervivencia del poder colonial en algunos espacios aparecen explicadas sin rodeos ni ambajes. En definitiva, hay una visión de totalidad latinoamericana y del Caribe que traza el vínculo de los grupos sociales de aquel momento con el ir y venir de una España peninsular cuyas trazas vitales aparecen en los surcos de la historia americana para completar la cabal explicación que ensaya Guerra Vilaboy sobre nuestras independencias.
Es un ensayo histórico el que tienen en sus manos, pero además es un ensayo político. El autor de Jugar con Fuego no oculta las razones que animan su esfuerzo, como lo son en mi concepto como lector, una profunda convicción de que sin el análisis de la relación que establecen los grupos sociales entre sí a lo largo de la contienda, es imposible comprender su variado desenlace. La otra apuesta de vida grabada en las letras de Guerra Vilaboy es su fe de Carbonario en la unidad latinoamericana y del Caribe. Y es sobre este asunto, Guerra Vilaboy no confunde sus deseos con la realidad y trae bien a cuento las ideas y proyectos integracionistas y unionistas de nuestra América, junto con los procesos que desembocaron en lo que Guerra llama nuestra constelación de países. En otro sentido, las líneas de Sergio Guerra Vilaboy nos llevan también a viajar hacia el fondo de nosotros mismos como historiadores de la América Latina y el Caribe. Ha pasado una década de lo que podríamos denominar la primera oleada bicentenaria, dentro de la que se inscribió el ensayo histórico de Sergio Guerra Vilaboy. Tal vez sea la hora de preguntarnos, ¿hemos hecho un balance de la historiografía de los bicentenarios de las independencias? ¿Hasta dónde hemos explorado nuevas rutas para explicar nuestros orígenes? El debate sobre las independencias es un debate que siempre estará presente en nuestra historia escrita. De pronto, y es hora de hacer un balance sobre lo recorrido en materia de historia escrita respecto al periodo independentista desde que comenzó la conmemoración bicentenaria. Esa es una de las tareas que se desprenden de esta nueva visita a la obra de Guerra Vilaboy, obra que sin duda habrá que incluir al momento de hacer este corte de cuenta de la historiografía de los bicentenarios. El fuego que quema estas páginas y que logra seducir al lector al punto de quedar atrapado en el libro desde que se comienza su lectura, es el de la pasión latinoamericana y caribeña de Guerra Vilaboy. Lo que estamos presentando hoy se ofrece a los lectores en forma de una prosa densa pero ligera a la vez, que recoge no solo las preocupaciones temporales de su autor, sino más bien lo que ha sido su razón de vida. Este trabajo es hijo de largos años de investigación y de pasión americanista. Hacerlo circular de nuevo entre las comunidades académicas de nuestros países, a 10 años de haber ganado el Premio Casa de las Américas, es un reconocimiento más que merecido a un autor que ha dejado con su obra una huella indeleble en la historiografía de la independencia de la América Latina y del Caribe. Muchas gracias, Leonel. Antes que todo, quería aclarar que este libro lo edita Monteávila. El Centro de Estudios Simón Bolívar no ha tenido participación por ahora. Y queremos darle un saludo a Carlos de la Llera, nuestro amigo, compañero, agregado cultural de la Embajada de Cuba. Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, dejamos en la palabra a nuestro amigo Sergio. Adelante, Sergio. Bueno, ante todo, quiero agradecer por esta presentación que la debíamos de la pandemia, porque este libro se presentó en La Habana. Tuve el honor, el gusto de presentarlo en un lugar simbólico en la Feria del Libro de La Habana, que es ese espacio que se le dedica a Hugo Chávez en la Fortaleza de la Cabaña, y presentarlo arropado por mis estudiantes, por mis amigos y particularmente por Pedro y Raúl, que estuvieron en ese acto. Y ahí ya nos comprometimos a presentarlo en Venezuela. Vino la pandemia y todo se detuvo. También empiezo agradeciendo, y hay muchos amigos aquí presentes que nos han movido durante tantos años. Ya hablé de Carmen, que además tuve el honor de que ella fuera la presidenta del jurado que me dio el premio. Y bueno, cuando uno está en su casa, que yo me siento aquí como en mi casa, no va saludando a todo el mundo. Por lo tanto, todos somos amigos de muchos años, otros de menos años, pero tan amigos igual. Y por lo tanto me libero de estar mencionando a todos los que quisiera estar acá, porque estoy en mi casa y por lo tanto me siento muy a gusto.
Lo que sí debo mencionar es, para empezar, a mis maestros. Ese libro es el resultado de 3 maestros que quise mucho, ya no están, por eso el libro se llama Ya no están, que me formaron. Me formaron muchos maestros, pero a 3 en particular le debe mucho ese libro y debe mucho mi trabajo. Uno es un guatemalteco, que fue Manuel Galich, que era un exiliado de la Revolución guatemalteca, había sido, le decían el verbo de la revolución, porque era un hombre, ya la palabra lo dice, era una persona con una facilidad de palabra tremenda. Y Galich había sido ministro, presidente de la Asamblea Legislativa de Guatemala durante el periodo de Arévalo, ministro de Educación, y luego con Arbenz fue su primer canciller, y terminó en el momento del golpe siendo embajador de Guatemala en Buenos Aires. Y era un hombre profundo latinoamericanista. De él recibí esa impronta latinoamericana que la llevo en los huesos. También de la revolución, porque la revolución cubana tuvo una impronta latinoamericana desde su inicio. Pero en particularmente las aulas la recibí de Manuel Galich. El amor por la historia latinoamericana. Y quizás por eso me dediqué a eso. Después, en segundo lugar, a mi profesor alemán de la RDA, Manfred Kossuth, que era también un hombre con el que tuve mucha amistad, fue mi tutor de doctorado, y que con él aprendí la metodología de la historia comparada. Por lo tanto, ahí están dos de mis líneas fundamentales. La historia latinoamericana, pero vista desde la perspectiva de la historia comparada, que eso viene de Manfred Kossuth, que también está en el libro de Vidas, que ya no está. Y en tercer lugar, de una persona que tiene que ver mucho con Venezuela, que fue Francisco Pividal. Pividal, no lo voy a decir, lo dije el otro día, hablé de él bastante en la inauguración de la sección venezolana de ADILAC, pero de Pividal recibí su amor por Bolívar, y por lo tanto este es un libro profundamente bolivariano, no porque solamente lo recibiera, Galich también era un profundo bolivariano y martiano. Pero bueno, esas improntas están de algún modo en mi obra y de algún modo en mi manera de pensar. Ahora, ¿cuáles son los otros orígenes del libro? Primero debo decir, cuando uno es profesor, y estos libros van dirigidos a los estudiantes, cuando uno es profesor uno trata de llevarle al estudiante lo que uno sabe, pero ¿y cómo hacérselo llegar? ¿O cómo facilitarle la vida? Si yo doy un curso, estábamos hoy en un programa, una entrevista hace un rato, ¿cómo yo le explico la historia latinoamericana a un grupo de estudiantes? No le puedo hacer leer todo lo que yo he leído. No puedo estar eso en un solo libro. Y la historia de la independencia en particular me obligaría a presentarles distintas obras. Y escribí un libro antes que este para los estudiantes, que le puse el dilema de la independencia. ¿Cuál era el dilema de la independencia? Que la revolución de independencia no fuera solo una revolución política, sino que fuera una revolución social. Y eso me motivó a hacer ese primer libro que le puse así, El dilema de la independencia, donde voy narrando la historia de la independencia, con esa perspectiva, pero voy contándosela. ¿Por qué? Porque es un libro para estudiantes. Ahí narro más o menos una síntesis de la historia latinoamericana con cierto entrelazamiento, porque entre otras razones los países no existían, y por lo tanto es una revolución continental, porque hay un continente en efervescencia y todavía no hay naciones. La historia no está compartida. Cuando Bolívar sale de los llanos del Orinoco, se baja del caballo, allá en Potosí, no está vulnerando naciones, no está violando fronteras. Las fronteras están surgiendo de la lucha emancipadora. Y todas las alternativas estaban posibles. Cuando hablábamos en estos días de la entrevista de Guayaquil, bueno, eso se pone sobre la mesa. Se está hablando de una federación que tenga su capital en Guayaquil. Y hay una carta de Bolívar que está ahí citada, donde Bolívar le escribe a varios de sus generales su aspiración al menos de unir en una sola república los territorios que él ha liberado. O sea, no es solo Colombia, es también Perú y el Alto Perú. Dice, no importa cómo se llame, dice Bolívar en esa carta, no importa qué bandera tenga, no importa dónde esté la capital, el problema es que sea una sola república. O sea, ya se está conformando con esto. E igual el tema de la independencia de Cuba, que fue llevado y traído, y que un amigo mío, ya fallecido, Francisco Pérez Guzmán, escribió un libro que logré reeditar en Cuba cuando vino el Bicentenario, porque tuve la suerte que me pusieran al frente de la comisión del Bicentenario. En esa época teníamos papel, estábamos en una situación un poquito mejor, y aproveché para editar todo lo que yo hasta hacía años quería que se editara, como por ejemplo la biografía
de Bolívar de Indalecio y Liévano Aguirre, que no se había editado en Cuba. Tuve que dar mi ejemplar para que lo editaran, confiado en que después lo editaran y lo recibiera de nuevo con una bella edición. Ahí se editó el libro de Carmen también, que tiene varias ediciones, y muchos otros libros que debíamos, o sea, pudimos haber editado más, pero editamos bastante. Y ese contexto, pues llegó el bicentenario y una profesora a quien estimo mucho casi me provocó y me dijo: tú no vas a presentar nada a ese concurso. Yo no lo había pensado, la verdad. Ya incluso Retamar me había invitado a ser jurado de ese premio y cambié la orientación y a toda velocidad elaboré ese libro, que más o menos un libro, no es un libro de salida, es un libro de llegada, ¿no? Es un libro donde recopilo las ideas que tengo con relación a la independencia y las hago más bien en forma de ensayo, reuniendo y tratando de tocar los temas, como digo Leonel, que estaban en el tintero, tratando de ir incluso contra la propia historiografía cubana, con la que me enredo en una polémica sin mencionar a nadie para no molestar, porque la historiografía cubana tiene una serie de dogmas, dado que la historiografía cubana, muy pocas excepciones, se ha escrito mirando hacia adentro, y a veces creemos que somos el ombligo del mundo y pensamos que lo que ocurrió ahí no ocurrió en ninguna otra parte, sin saber que estaba ocurriendo en otras partes, porque era una sola nación. Y también otro de los mitos de la historiografía cubana, que son muchos, pero bueno, uno de ellos es que Cuba no fue a la independencia porque no había una conciencia nacional. Y a veces yo, en respuesta a eso, le he dicho a la gente: no, al revés. Nosotros teníamos más conciencia de nación porque éramos una isla que se colonizó muy temprano que muchos otros territorios de Hispanoamérica. O se pone, qué sé yo, a Félix Varela, ustedes saben, un cubano que tengo acá a mi izquierda, están sentados a la izquierda, que sí, exactamente. Pedro no está a la derecha, ni Carmen tampoco, ni Alejandro. Y entonces, entre muchos mitos, es que Cuba no va a la independencia porque los cubanos no tenían una conciencia nacional para eso y además temían que se rebelaran los esclavos que tenían, como en Haití. Bueno, aquí en Venezuela había tantos esclavos, quizás como en Cuba había 100.000 esclavos. Cuba en esa época llegó a haber más, pero también había esclavos. Entonces las razones no pueden que eso influya, no digo que no, pero las razones siempre de los acontecimientos no es una sola, son un acumulado de acontecimientos. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas por las que Cuba no va a la independencia? O otro tema que era en esa época muy de moda, y era que 1810 era el año de la independencia. Y lo primero que digo ahí es que en 1810 nadie, ni los venezolanos, fueron a la independencia. Hoy citaba yo a Martí. Martí dice: de Venezuela donde nació América. Sí, porque se está refiriendo que aquí fue donde primero se proclamó la independencia, pero eso ocurrió en el 11. Pero además acá habían dos gigantes que tiraban en esa dirección, que era Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Pero en el resto de Hispanoamérica, en primer lugar, el movimiento juntista no empezó en Caracas, empezó, como se discutió en aquella época, se habló una polémica con esto, empezó, bueno, tímidamente en el año 8, con algunos intentos de crear juntas, aquí incluso en Venezuela. Pero realmente las primeras juntas son las que se crean en Quito y en el Alto Perú. E incluso el primer derramamiento de sangre, quiere decir los primeros combates, ocurren en el Alto. No, en Quito no, porque en Quito se van era la Junta de los Marqueses y se van para su casa cuando se acerca Real de Lima, que viene subiendo desde Guayaquil, y se va para su casa. La masacre de Quito que es en el 10. Pero en el 9 los primeros combates se dan en La Paz, con la Junta de La Paz que resiste a las tropas que avanzan desde el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú. Por lo tanto, los primeros derramamientos de sangre son en el Alto Perú. Y esa junta fracasa, la del año 9. Pero esa era la polémica de aquella época, cuando estábamos discutiendo el bicentenario. ¿Por qué en el año 10? Bueno, porque en el año 10 es donde hay más juntas, porque ni siquiera ninguna proclama la independencia en el 10. Son movimientos que están conciliadores, buscando. Hay tendencias más radicales desde el punto de vista político, las hay también desde el punto de vista social. Bueno, ese es el sentido que tiene este libro. Es un poco de polemizar sin fajarse con nadie en específico,
dando mi opinión sobre muchos temas en los que puedo no tener razón, pero trato de polemizar con eso, poniendo ejemplos de cómo se demoraron en muchos otros territorios de Hispanoamérica en proclamar la independencia. Entonces, cuando uno dice, estamos conmemorando el 10 para la independencia, pero por ejemplo, Chile no se proclama la independencia hasta el año 18, la primera república, la patria vieja, como se llama en Chile, cae en Rancagua en octubre del 14, pero no han proclamado la independencia, que no es poca cosa. Tampoco ocurre en el Río de la Plata hasta el año 16 en el Congreso de Tucumán. Y eso, por un lado, valoriza la que se declara aquí en julio del 11, es la primera. Después, bueno, Paraguay, aquí está Raúl, que viene de sangre paraguaya, que es desconocido casi por la historiografía, probablemente es la segunda o la tercera que se proclama la República de Paraguay en octubre del año 13. Bueno, eso es más o menos, no me voy a meter en toda esa historia, pero eso es más o menos lo que trataba de polemizar allí, y junto con otros temas también de sacar un capítulo del contenido social de la independencia para demostrar la tesis que había una alternativa puesta sobre la mesa, que era la de revolución política, quiere decir una revolución como la de los Estados Unidos. Hay una carta de Miranda, y no me atrevo a hablar de Miranda, porque está ahí, está Carmen allí, y entonces me está mirando a ver qué voy a decir de Miranda. Entonces hay una carta de Miranda donde dice, imitemos la revolución norteamericana, evitemos la francesa. Ya eso es toda una orientación, porque Miranda es el precursor, pero es el precursor de la independencia política, pero no de las transformaciones sociales. Me aprobó. Yo lo dije con timidez, pero lo dije. Y eso es un norte, o sea, ¿qué independencia es la que queríamos hacer en ese momento? Como la de los Estados Unidos, las élites quieren una independencia como la de los Estados Unidos. Pero hay un sector social, que no son solo las élites, pero también están algunos sectores de las élites que quieren porque son jóvenes, porque se radicalizan, porque la historia no la podemos atrapar en categoría y decir, si era de la élite, pues entonces estaba por la otra tendencia. No podemos caer en ese reduccionismo. Y hay en la lucha por la independencia una importante impronta social de hacer una verdadera revolución. Y no es por ejemplo, Hidalgo, es Morelos, es Artigas, es Mariano Moreno, que portan un cambio social. Y se ve, por ejemplo, en Buenos Aires, desde el Congreso del año 13. Bolívar no es en la primera, perdonen que diga esto acá, pero Bolívar no es en la primera y segunda república el mejor exponente de las transformaciones sociales. Bolívar, cuando hace el análisis en Cartagena, después que cae la Primera República, es exclusivamente político. No hay preocupación social. Bolívar cambia, como ustedes saben mejor que yo, en Haití. Eso es una transformación. Y como en la segunda etapa de la lucha por la independencia, ya Hidalgo y Morelos murieron, hay muchos repliegues desde el punto de vista social, y al mismo tiempo Bolívar porta ya eso que mencioné el otro día, que lo uso siempre como para apoyar, como apoyatura. Esa carta a Santander donde dice, me parece una locura que en una revolución de independencia se pretenda mantener la esclavitud. Ya eso es una definición. Y entonces Bolívar sin duda se convierte en la segunda etapa de la lucha por la independencia, a partir de 1816, en la principal figura militar. Ya lo era, pero ahora se reafirma. La principal figura que aboga por la unión hispanoamericana. No es solo la principal figura del ideario integracionista que viene de Miranda, sino es también el que más lejos lo lleva y lo trata de materializar en la lucha por la emancipación. Y para completar, es la principal figura que apuesta por la transformación social en la segunda etapa de la lucha por la emancipación. Bueno, de todo eso trata el libro, sin atiborrar de datos, pero sí buscando la explicación sintética para que adorne ese libro. Lo traté de hacer, y ya voy a cerrar, ya no me voy a extender mucho más, lo traté de hacer que fuera atractivo, en primer lugar, porque iba a un concurso, no sabía que Carmen lo iba a presidir entonces, si no hubiera estado más aterrado todavía, lo llevé a un concurso y por lo tanto tenía que hacerlo lo más atractivo posible, pero cumpliendo ese objetivo de dar mi opinión sobre los temas que entonces estaban puestos sobre la mesa. Y le comentaba a Raúl hace un rato que cuando estaba elaborándolo, yo dije, ¿cómo le pongo a los capítulos?
Yo no puedo caer en lo tradicional, causa, consecuencia. Y ahí, no sé, una noche que me desvelé, se me ocurrió y salió bien, creo que salió bien. Y dije, ¿y si yo extraigo de los mismos documentos que cito los títulos de los epígrafes y de los capítulos? Entonces, ponía hoy un ejemplo. Cuando termina y eso fue lo que hice, ¿no? Puse los títulos sacados de los propios documentos de la época, son los títulos epígrafes, que un poco digan lo que va a tratar el libro. El título del libro no va por ahí, pero sí quizá lo de Jugar con Fuego está sacado de esa idea. Pero sí, los títulos de los epígrafes y de los capítulos están vinculados a los propios documentos, salen de los documentos. Y uno de ellos, por ejemplo, en la guerra de independencia de Haití, que es otro de los temas que reivindica la obra, por la misma razón, porque estábamos conmemorando la independencia en 1810, nos olvidábamos que esto había empezado en el 8 y el 9 y lo que había ocurrido, pero también, y peor, habíamos olvidado la primera revolución por la independencia de lo que hoy llamamos América Latina, que era la revolución haitiana, que tuvo una doble consecuencia: radicalizó sectores y al mismo tiempo atemorizó a otros. Eso es lo que se trata en ese capítulo. Y además íbamos contra los mitos y los esquemas que a veces nos hacemos de los procesos. En la revolución haitiana, cuando comienza, miles de esclavos ya liberados por sí mismos en las plantaciones con el gran levantamiento de 1791, se habían puesto al servicio de España. Ahí estaba Toussaint Louverture al servicio de España, ahí estaba Henri Christophe, ahí estaban Jacques Dessalines, los grandes generales de la independencia de Haití y de la revolución de los esclavos, estaban al servicio de España contra la revolución francesa, que era la que tenía la soberanía sobre el antiguo Saint-Domingue. ¿Por qué? Porque España le había prometido a los antiguos esclavos la libertad, no la libertad de todos los esclavos, la libertad de los que servían a la bandera española. Por eso de ahí viene lo de jugar con fuego. Estaban jugando con fuego, con el fuego de la independencia, como aquí durante la Primera República y también de alguna manera en la Segunda, pero sobre todo en la Primera, cuando amenazan con levantar de las plantaciones a los esclavos para echársela encima a los patriotas. Eso es jugar con fuego, como después se demostró por la historia. Y en el caso de la Revolución Haitiana, luego la Revolución Francesa, sobre todo los representantes, Sontonax, que es el representante principal en el norte de la Revolución Francesa, en Saint-Domingue, se da cuenta, y Francia está enfrascada en una guerra con España en Europa, él necesita revertir eso porque él es un hombre de la Revolución Francesa, Sontonax, él tiene que ver cómo no pierde esa isla para Francia, y lo que se le ocurre es decir, le tengo que quitar la bandera a los españoles que se han llevado, tienen a su servicio y nos están atacando los ejércitos de los antiguos esclavos. Proclama la abolición de la esclavitud, que eso sí no lo había hecho España, y consigue que una parte de esos generales negros se le pasen con sus tropas, y eso da un giro al proceso en la Revolución Haitiana. Ahí es donde se ponen bajo la bandera de la Revolución Francesa, que los reconoce como generales de Francia. Eso hoy nos parece algo muy sencillo, pero eso en la época era inconcebible, pero ya lo había hecho España primero. Los reconoce como generales a Toussaint Louverture, a Henri Christophe, etc. Y eso permite la derrota de España y la paz de Basilea. Y luego, bueno, conduciría a la independencia de Haití, que es otra historia que no me voy a meter. Pero ¿qué ocurre con las tropas que no regresaron? Porque hubo oficiales como Gilles Narciso, Jean-François y otros que se quedaron bajo la bandera española con sus tropas. Eran generales. Y cuando viene la paz de Basilea de 1795, que toda la isla pasa a la soberanía de Francia, se tienen que repatriar esas tropas y las quieren mandar para La Habana. Y la élite habanera dice, eso no es posible, ¿cómo van a traerme? Eso es un mal ejemplo. Los negros y mulatos libres que servían en las milicias en La Habana nada más podían pasar del grado de sargento. ¿Cómo van a desfilar por La Habana generales negros, entorchados, con edecanes? No puede ser. Eso es un mal ejemplo para las plantaciones que tenemos miles de esclavos. Y se niega, le escriben al capitán general y a la corona, que se niega al ayuntamiento de La Habana a que se desembarquen en La Habana. Y en esa carta, y eso es toda esta historia,
papá esto. Y en esa carta ponen, en esas víboras venenosas, no pueden, que han matado a sus amos y ahora tienen charretera, no pueden desembarcar aquí, porque eso es un mal ejemplo para esto, y lo impiden. Y España se ve obligada a dispersarse por otras colonias donde no hubieran muchos esclavos, a esas tropas y a esos oficiales. Y por eso el título, donde explico todo esto que he dicho sintéticamente aquí, es el epígrafe de las víboras venenosas. Las víboras venenosas. ¿De dónde sale eso? ¿Qué mejor relacionen que es el título de epígrafe? Algo así, las víboras venenosas. ¿Quiénes son las víboras venenosas? Bueno, toda esta historia son las víboras venenosas. Y por eso los títulos de los epígrafes nacen de los documentos. Y eso le dio un toque de originalidad, vamos a decir, a la hora. Y es algo más que me gusta de ella, que considero que es lo que más, de lo que mejor me salió de este libro, al cual tengo mucho aprecio y que me honra mucho. Voy a cerrar con esto, con que lo publicara, bueno, a mi amigo de toda la vida y a su papá, a Raúl Casal, que lo publicaran en Venezuela, que es la tercera edición. La primera fue la de la Casa de las Américas, luego logré que me lo publicaran en Colombia, y esta es la tercera. Y cierro con esto. Hace unos días le regalé el libro al embajador de Ecuador en La Habana. El hombre toma el libro, me dice, pero ese de Monte Ávila. Pero es la misma reacción mía, porque siempre cuando vi que ese libro salió por Monte Ávila, para mí eso era un orgullo, porque siempre había leído los libros de Monte Ávila y eso era una cosa, era una pica en Flandes. Y por lo tanto, con la edición aquí, puse una pica en Flandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí. No, tú. Es demasiado peligroso, ¿no? Pongan a hablar historia aquí y nosotros aquí tratando de no hablar. No, pero yo quiero saludar a Sergio. Quiero dar un reconocimiento aprovechando este feliz acontecimiento. Yo primero quiero hablar de Sergio la persona, ¿no? Sergio ha ejercido y ha cumplido un papel muy importante en nuestra América, en el terreno de la historiografía. No solo es una figura principalísima de la academia y de la historiografía cubana, que eso ya sería lo suficientemente meritorio como para que lo reconozcamos y lo aplaudamos y lo emulemos como ejemplo, sino que Sergio tuvo la suficiente inteligencia, constancia y valentía también para ejercer un liderazgo de la historiografía en América Latina. No, cuando digo esto lo digo sabiendo todas las dificultades que se suponen en un continente que todavía arrastra las separaciones nacionales surgidos de ese tiempo, justamente, luego de las independencias, y acentuado por las oligarquías que se empeñaron en afianzar unidades nacionales. Un esfuerzo enorme ha hecho para unir a un montón de gente en el continente y a liderar con muchísima inteligencia un movimiento que hoy en día tenemos la dicha, quienes estamos del lado de la izquierda, revolucionario, de la academia que se reconoce al menos como progresista, tener en serio un liderazgo que lo reconocemos todos y todos. Por eso a nosotros es muy satisfactorio que Sergio nos haya acompañado en este coloquio. Estoy diciendo sin otro propósito que aquel que obliga a quien ha cumplido una misión y la sigue cumpliendo. No podía ser sino en Cuba, un historiador cubano que se pusiera al frente de este momento, en este momento de este movimiento. La DILAC es apenas un espacio que hace materializar ese esfuerzo, pero el tejido que ha hecho Sergio está previo y más allá de ADILAC. Y yo
quiero, Sergio, de verdad, reconocerlo, porque es muy importante saber que tú has hecho ese trabajo y poder contar además con ese trabajo hecho. Lo necesitamos enormemente, no solo en el continente, sino en particular en Venezuela, que estamos, como sabes, levantando nuevamente la moral y el espíritu de nuestro pueblo y de todos nosotros, luego de una agresión, o en medio de la agresión todavía brutal, una guerra, pues. Como dije siempre, sobreviene cuando un pueblo decide ser independiente. Hace 200 años, como lo dije, la declaramos la independencia y comenzamos a ejercerla y vino la guerra. En 1999 en Venezuela aprobamos la Constitución, una nueva declaración de independencia y vino la guerra. Y aquí estamos, todavía confrontando con el imperio. Entonces, bueno, primero eso. Y luego, más allá del esfuerzo de unir el aporte historiográfico, la historia, muchos de los manuales, de los libros que se dicen historia de América Latina, cuando los abres, es una suma de historias nacionales. Entonces, vas a uno y te cuentan lo que pasó en Guatemala, pasas las páginas y pasas a Colombia, luego a Argentina, etc. Entonces es como un mosaico de historias que a veces en la introducción se plantea alguna cosa que la une. Pocos son los logros de las historias que se han logrado proporcionar una visión integral a partir de la historia comparada como método, que Sergio lo ha mencionado, y por supuesto la historia que pone el lente y el énfasis, que supera la visión tradicional de la historia política, sino que va a la historia de los procesos sociales, ¿no? A los pueblos en esa proceso. Yo leí El dilema de la independencia como antesala de este libro, no ubicaba la fecha en que lo habías escrito, pero sin duda hay una relación directa. Finales de los 90, claro, ya viene como a materializar una perspectiva, una visión que a Sergio lo hemos escuchado en los eventos científicos, en los artículos que circulan en la prensa, etcétera, y que en este libro logra una visión, una visión integrada, articulada, donde es posible conseguir los hilos que vinculan y comunican un proceso que fue un proceso continental, pero que luego las historias nacionales nos contaron procesos nacionales. Todavía hoy nos cuesta entender cómo nosotros somos parte de un mismo proceso histórico, como lo estamos siendo hoy, en este esperanzador momento del continente, en que otra vez comienzan a surgir, o surgido y siguen surgiendo, procesos de liberación, de gestos de independencia que son alentadores para todos. Tributo a Sergio Rodríguez, a Sergio Guerra. Ahora estamos, porque es que ahora los Sergios se apropiaron de todo, ¿no? Se pusieron de moda. Bueno, un aplauso y un reconocimiento para Sergio. Bueno, invitamos a Sergio a bautizar el libro, Sergio, con granitos de café. No, Fe Carmen. Yo llegué a ver aquí, pero resulta que te echaba una botella de leche. Abría una botella,
Creo que debemos publicar unos cuantos libros para así podemos entender algunas cosas. Entonces,